Capítulo 7. La fe más allá de la prueba, primera parte. La fe es poner todos los huevos en la canasta de Dios y luego contar las bendiciones antes de que se rompa la cáscara de cada huevo. Ramona C. Carroll. La fe del reino garantiza que hay vida más allá de las pruebas. La fe, por tanto, es el poder más relevante que poseemos para vivir una vida abundante. La educación no es suficiente. Tener un doctorado no ayuda mucho durante los momentos de angustia. El solo aprendizaje a través de los libros es de poca ayuda para una vida que se derrumba. La única cosa que nos puede salvar en medio de la confusión y el caos es nuestra fe. La fe crea una fuerte confianza para actuar y nuestro nivel de confianza está directamente relacionado con el grado de fe que poseemos. La confianza es la actitud de una persona con enfoque positivo. Se requiere de fe para permanecer optimistas en medio de un ambiente negativo. La convicción de lo negativo es solo temporal y no refleja el panorama completo. Solo una persona de fe verdadera puede sonreír frente al peligro. Solo una persona de fe verdadera puede estar calmada en medio de la tormenta. Solo una persona de fe verdadera puede mantener una actitud correcta en medio de la negatividad. Por lo tanto, tal como lo hemos visto, nuestra fe se manifiesta mediante las pruebas que encuentra. Dicho de otro modo, las pruebas revelan la calidad y la profundidad de nuestra fe. Vanagloriarnos de nuestra fe no impresiona a nadie. Nuestra fe se prueba en medio de los desafíos. Es por eso que Dios permite las pruebas. Las pruebas despiertan nuestra fe adormecida para que se vuelva activa y se manifieste a sí misma en cada área de nuestra vida. Jamás sabremos cuánta fe tenemos ni cuán sólida es hasta el día en que sea puesta a prueba. Nuestra fe es tan fuerte como las pruebas que aguanta. Y recuerde, Dios nos permitirá que seamos probados más allá de nuestra capacidad para vencer. Ver 1 Corintios 10:13. Esto significa que Dios controla la medida de las pruebas. Sin embargo, al mismo tiempo debemos ser cuidadosos de no confundir las pruebas que Dios permite con las pruebas que nosotros nos ocasionamos. Existen muchas falsas pruebas o dificultades, las cuales son ocasionadas por nuestra propia desobediencia a Dios. Santiago, el hermano del Señor, explicó la diferencia de esta manera. Dichoso es el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Todo donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Santiago 1 del 12 al 17. Santiago deja clara la diferencia entre los sufrimientos y las tentaciones. En este caso, los sufrimientos son las pruebas que nos llegan como parte de la vida y que Dios permite para probar y madurar nuestra fe. Las tentaciones son las pruebas y las dificultades que nosotros nos ocasionamos debido a nuestras acciones y decisiones pecaminosas o necias. Las consecuencias naturales de nuestras decisiones inapropiadas. Si no se controlan, estas desobediencias traerán destrucción a nuestra vida, acarrean deterioro e impiden el crecimiento de nuestra fe. De modo que examínese a sí mismo para asegurarse de no crearse un problema debido a un comportamiento equivocado
antes de identificar el desafío o dificultad en su vida como una prueba de Dios. Si ese es el caso, el camino adecuado a seguir es la confesión y el arrepentimiento. No se sienta noble por aguantar ante una prueba que causó usted por su propio pecado. Humíllese ante Dios, confiese su pecado y aférrese al perdón de Dios. Nuestra capacidad de discernir la fuente de las pruebas en nuestra vida es crítica para poder vivir exitosamente más allá de las pruebas. Las pruebas autoinducidas nos derriban, mientras que las pruebas que permite Dios nos edifican y fortalecen nuestra fe, si lo permitimos. La fe en el poder de Dios, no en nuestro desempeño. La fe que funciona correctamente es la fe ubicada en donde debe estar. Es decir, el objeto de nuestra fe, sabiendo quiénes somos y qué creemos. Hace toda la diferencia entre el éxito o el fracaso y entre la vida o la muerte. La fe para vivir más allá de las pruebas, la fe del reino, se fortalece mediante la convicción en el poder de Dios. He dicho esto varias veces antes, pero vale la pena decirlo otra vez porque es muy importante. Muchos creyentes hoy en día están orientados al desempeño eficiente de su trabajo y viven centrados en el entretenimiento de sus capacidades, creyendo que la fortaleza y continuidad de su fe depende de ver a Dios haciendo algo maravilloso en su vida o en la vida de las personas cercanas a ellos. Se confunden o dudan y su fe flaquea si Dios deja de actuar de una forma visible o palpable. La manera para evitar esta trampa del engaño de sí mismo y la fe fingida es asegurarnos que no depositamos nuestra fe en la obra de Dios, sino en el hecho que Dios tiene el poder y el derecho para hacer cualquier cosa, aun si Dios no siempre actúa de la forma que esperamos. Todavía debemos confiar en Él y en su poder. Dios tiene el poder para hacer y el poder para no hacer. Tiene el poder para ayudar o no ayudar, y a veces lo olvidamos. Nuestra fe debe estar en Dios y en su poder porque su poder es más importante que sus obras. Solo porque el poder de Dios no se manifiesta de una manera visible y palpable, no quiere decir que su poder no está presente. La fe en Dios, no en su poder, nos coloca en la posición correcta. Jesús rechazó resueltamente las peticiones de realizar una señal para demostrar quién era Él, porque tal petición revelaba que no había una fe verdadera, y donde falta fe, no se manifiesta el poder de Dios. Mateo 13:58 dice que cuando Jesús visitó su ciudad natal de Nazaret, por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Estaba presente el poder del milagro, pero lo detuvo la incredulidad de la gente. Su falta de fe los aisló del acceso al poder de Dios que realiza los milagros. Así que Dios tiene el poder de actuar o no actuar según su soberanía. La fe del reino no depende de ver a Dios actuar. La fe del reino confía en Dios, ya sea que Él actúe o no. La fe del reino cree en medio del silencio de Dios. Abraham es un ejemplo perfecto. Dios le prometió un hijo cuando Abraham tuvo 75 años. Tenía 100 cuando nació Isaac. Abraham esperó 25 años para el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a esperar? Abraham tuvo fe por 25 años porque confió en Dios que le dio la promesa. Supo que la palabra de Dios era fiable y Dios lo bendijo en consecuencia. Pablo lo explica de esta manera. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosas serán todos tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe
y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Romanos 4 del 18 al 22. No es de extrañar que a Abraham se le llame el padre de la fe. Creyó por 25 años en un bebé que jamás vio. La fe es lo que nos mantiene confiados en medio de la prueba. La fe de Abraham nunca flaqueó con relación a la promesa de Dios a pesar del largo tiempo de espera. De hecho, entre más tiempo esperó Abraham, más sólida se volvió su fe. ¿Qué mantuvo viva su fe? Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Estaba convencido, sin lugar a duda, del poder de Dios para respaldar su promesa. Una de las mayores fuentes de nuestra debilidad como creyentes es nuestra tendencia a depositar nuestra fe en el poder que poseemos nosotros mismos. Es por eso que Dios quizás nos muestra a veces nuestra incapacidad. Recordemos lo que le pasó a Pedro. Apenas se glorió de su capacidad, sufrió una derrota humillante. Solo fue hasta que Pedro se desengañó completamente de tener confianza en sí mismo cuando pudo aferrar su fe totalmente en el Señor y encontrar el poder para salir bien de cualquier prueba. De la misma manera, Dios le prometió un hijo a Abraham. Abraham y Sara eran ancianos y ya había pasado hace mucho la edad para engendrar. No tenían nada con la cual cumplir la necesidad de Abraham de un heredero. Sencillamente, no ocurriría a menos que Dios mantuviera su promesa. Así que Abraham creyó en Dios sin flaquear por 25 años y vio cumplida la promesa. Dios hará lo que sea para llevarnos al lugar de dependencia total en Él. Para nuestro propio bienestar, si es necesario, nos reducirá a lo ínfimo para que confiemos, no en lo que podemos lograr por nuestra propia cuenta, sino en lo que Él dijo que haría, y continuemos confiando en Él sin reparar en el tiempo que desee tomarse para enseñarnos. La fe del reino es imparable. Una vez comencemos a entender la naturaleza real y el poder de la fe del reino, o más bien, de aquel en quien depositamos nuestra fe, nos damos cuenta que la fe del reino es imparable. Ningún poderío, filosofía, gobierno ni autoridad de origen humano puede detener a quienes confían en el Señor. La elocuencia de Pablo al explicar esta verdad no tiene par. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, las que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8 del 28 al 37. Dios nos justificó a través de Cristo. La palabra justificar es un término legal.
Solamente el único justo podía justificarnos ante Dios. Muriendo en la cruz, recordemos que estamos hablando de un reino y un gobierno donde Dios es el rey. La justificación tiene que ver con los derechos legales de quienes tienen una deuda pendiente. Ser justificado por Dios significa que Él nos otorga los derechos legales como sus hijos y ciudadanos de su reino por la redención de Cristo. Dios nos justifica legítimamente por medio de la redención en la cruz. Pablo dice, siendo este el caso, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Luego formula una serie de preguntas retóricas. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. La fe del reino es imparable. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Él lo hará. Y lo que Dios da, ningún hombre lo puede quitar. La fe del reino es imparable. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Nadie. Dios ya nos justificó y ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ve Romanos 8:1. La fe del reino es imparable. ¿Quién condenará? Nadie. La única persona que lo podría hacer es Jesucristo, y Él no lo hará, porque Él murió para salvarnos de la condenación. En lugar de condenarnos, Él intercede por nosotros ante su Padre en el cielo. La fe del reino es imparable. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. Su amor es eterno y alcanza los rincones más apartados de la creación y más allá. La fe del reino es imparable. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia, no. Ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. De hecho, por medio de la fe, estas cosas nos acercan más a Él. La fe del reino es imparable. No es de extrañar que con todas estas cosas a nuestro favor, Pablo declare, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La fe del reino es imparable. Nada puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera los sufrimientos, las dificultades ni la persecución. Y como nada puede separarnos del amor de Dios, nada puede separarnos de su poder que obra en y a través de nuestra vida. Quizás pasemos por algunos sufrimientos y por un poco de dificultad o por un periodo de persecución, pero todo esto forma parte del proceso de Dios de llevarnos a la madurez. Dios permite a veces que pasemos por dificultades con el fin de sacar a otro de sus apuros. Nuestro desafío es ayudarles a aprender cómo manejar las pruebas. Pablo y Silas soportaron una azotaina pública y el encarcelamiento en Filipos por una noche antes de que Dios enviara un terremoto para liberarlos. Como consecuencia, muchos presos fueron liberados y el carcelero y su familia se convirtieron en creyentes de Cristo. Dios permite que pasemos por tribulaciones para que cuando lleguemos al otro extremo, llevemos a muchas personas con nosotros. La fe del reino es imparable. 2 tipos de fe. Hay 2 tipos de fe en el reino de Dios. La fe que usted deposita en el cumplimiento de las promesas de Dios y la fe que usted mantiene en medio de sus sufrimientos. Ambas formas son legítimas, pero la segunda representa un nivel de confianza más profundo y maduro que la primera. La fe en las promesas define el nivel de la mayoría de los creyentes y ciudadanos del reino. Estas son las personas a las que les encanta servir a Dios y creer en Él, por lo que se pueden beneficiar de esas promesas. Mientras algunos pueden creer desde un marco de hipocresía interesada, la mayoría son motivados por el deseo de recibir las bendiciones que Dios prometió para quienes lo aman
y lo sirven. No hay nada malo en este nivel elemental de fe porque Dios, de hecho, hizo muchas promesas preciosas a su pueblo y no hay nada malo con desearlas. Sin embargo, la fe se madura cuando está fundamentada en los sufrimientos. Uno de los principales inconvenientes para la fe que se centra en las promesas de Dios es el de caer muy fácil en la actitud de esperar que se cumplan esas promesas según nuestro programa de vida. Y la mayoría de nosotros tendemos a impacientarnos muy rápido cuando las respuestas no llegan. ¿Qué sucede si la promesa no se cumple en el tiempo o la manera que esperamos? ¿Aún así tenemos fe en Dios? ¿O nos llevamos las manos a la cabeza frustrados y decimos, bueno, creo que la fe no funcionó? Nuestra fe en Dios jamás debe ser condicional con base a las promesas que Él nos ha hecho. Las promesas son como la crema que corona la torta. Le agregan una dulzura de más a las cosas maravillosas que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. La relación íntima con Dios es mucho mejor que poseer sus bendiciones. ¿No prefiere usted tener la fuente de todos los regalos que solo los regalos? ¿No prefiere usted conocer al dador en lugar de estar satisfecho solo con los regalos que él da? La segunda clase de fe, que es más profunda, es la que está sustentada en los sufrimientos, es decir, la que permanece inalterable en medio de los sufrimientos y las dificultades. Este es el tipo de fe del que hemos estado hablando a lo largo de este libro. La fe del reino es siempre de ese tipo. Una cosa es creer porque se cumplen las promesas y otra cosa es continuar creyendo cuando todo parece desmoronarse. Cualquiera puede tener fe cuando recibe un beneficio. Cualquiera puede tener fe cuando él o ella tienen un empleo fijo. Cualquiera puede tener fe cuando todo parece ir en la forma esperada, pero ¿y qué si usted pierde su empleo? ¿Si le niegan el ascenso por las relaciones de poder en la oficina o por favoritismo? ¿Si se incendia su casa con todo en ella? ¿Si se muere un hijo de una enfermedad o por un accidente? Estos son los tipos de desafíos a los cuales estamos expuestos. ¿Puede usted mantener la fe, pase lo que pase? No podrá mantenerla si su fe se centra solamente en las promesas. Usted espera bendiciones, pero le llega el desastre. Usted espera invertir para tener mayor prosperidad, pero en lugar de eso experimenta un revés financiero repentino. Es por eso que necesitamos una fe superior a la fe que está colocada con las promesas. Necesitamos una fe que aborde los sufrimientos, una fe que camine por entre el foso de los leones y en medio de un horno en llamas. Una fe que afronte un gigante 10 veces más grande que nosotros. Una fe que inspire una canción en medio de una cárcel. Se requiere de una fe que vaya más allá de esperar regalos del cielo. Todo el tiempo para vivir exitosamente sin importar las pruebas. Se requiere de fe para mantenerse firmes aun cuando esto sea difícil. Y mucho más para creer cuando esto parezca imposible. La fe que sobrevive a las pruebas es la fe que dice con Job, aunque él me mate, seguiré esperando en él. Job 13, 15a. La fe sin la vista. La fe en medio de los sufrimientos significa confiar en Dios aun cuando el resultado no lo podamos ver. Así como Pablo le escribe a los creyentes de Corintio. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5, 6 y 7. Debemos mantener la confianza en Dios aun cuando no podemos verlo todo. Si estuviéramos en el cielo podríamos ver toda nuestra existencia desde el principio hasta el fin, pero no es así. Estamos en la tierra en medio de nuestra vida terrenal, lo que significa que no podemos ver el panorama en conjunto. En consecuencia, debemos confiar en Dios que sí ve el panorama completo. Esto requiere que caminemos por lo que creemos, no por lo que vemos, confiando todo el tiempo lo que no podemos ver en las manos de aquel que ve y conoce todo.
La fe del reino es creer que ninguna circunstancia es permanente ni definitiva aquí en la tierra, sino que está bajo la jurisdicción final del Rey del Reino. Permítame explicarlo de otra manera. Piense en un ratón que trata de moverse dentro de un laberinto en un laboratorio. El ratón está en extremo del laberinto y hay un pedazo de queso en el otro. Un científico está observando todos los movimientos del ratón por fuera del laberinto. El científico es de alguna forma como Dios. Puede ver el laberinto completo y sabe exactamente lo que el ratón debe hacer para alcanzar el queso. Puede ver cada giro que debe hacer el ratón. Sin embargo, el ratón solo puede ver una pequeña parte del laberinto a la vez. El camino que es claro para el científico es un misterio para el ratón. Este debe avanzar gradualmente por el laberinto, paso a paso, descubriendo la siguiente parte del camino a medida que complete el actual. El camino solo se conocerá completamente al final, cuando el ratón llegue donde está el queso. Dios es más que el científico que observa a un ratón en el laberinto. Él es nuestro Padre amoroso que nos dice: puedo ver el panorama en conjunto y tú no. Así que camina según lo que te he revelado hasta hoy. Y confía en mí para que te muestre a dónde ir después. Vivir por fe significa confiar que Dios nos ayudará a superar los sufrimientos aún cuando nuestra situación parezca desesperada. Él nos abrirá el camino cuando ningún camino parezca posible, así que no se deje llevar por el pánico cuando no entienda lo que sucede. Dios entiende y Él está en control. ¿Quiere tener paz en medio de los sufrimientos? Aprenda a decir: no sé, pero Dios sí sabe. Jesús dijo: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Juan 14:1. ¿Por qué? Porque Él ve el panorama en conjunto. Estamos a veces al borde de conseguir un gran adelanto, pero no lo podemos ver porque aún hay un muro delante de nosotros. Solo 2 giros más y llegamos. Pero ahí es donde renunciamos. En definitiva, los únicos que jamás lo lograrán son los que renuncian antes del final. No se detenga, siga confiando en el Señor y llegará a la meta. Al final, la carrera no la terminan los que son veloces ni los fuertes, sino los que siguen, pase lo que pase. La declaración de Pablo de que vivamos por fe y no por la vista es otra manera de afirmar la sabiduría del siguiente proverbio. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5 y 6. Nuestro conocimiento es limitado, nuestra visión es incompleta. Si tratamos de tomar parte en la carrera por nuestra cuenta, terminaremos cayendo en un barranco. La única manera de permanecer en la carrera y de seguir el curso es confiar en el Señor para que nos muestre el camino correcto. Una ventaja de caminar por fe es estar dispuesto al autoexamen, lo cual es otra clase de prueba. Las personas exitosas se autoexaminan, reconocen sus faltas, se enfrentan a los nuevos desafíos y a los nuevos niveles de exigencia para ver cómo están avanzando. La única forma de robustecerse es haciendo ejercicio, exigiéndonos al máximo más allá de donde hemos estado antes. Con la fe no es diferente. Pablo le dijo a los corintios: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. 2 Corintios 13:5. Es decir, póngase a prueba si quiere saber si tiene fe. Póngase a prueba si quiere determinar la profundidad o la fortaleza de su fe. Examine su comportamiento y decida cuánto puede sobrellevar, según Pablo. La manera correcta para saber si Cristo está en usted es mediante las pruebas que usted llega a superar. Siempre desarrollamos fortaleza cuando salimos de las pruebas más difíciles. Mientras más difícil la prueba, mayor será la fortaleza de su fe. De hecho, Pablo dice: vaya por la vida.
Recoja las cosas que nadie recoja y póngase a prueba para ver si las puede manejar. Si es así, esto demuestra que Cristo habita en usted. En esto consiste la abundancia de la vida cristiana y de la fe del reino. La fe del reino es la fe que no le teme a las pruebas. En realidad, este tipo de fe es el que hace que lleguen las pruebas y no nos destruyan. De hecho, la fe se prueba a sí misma. Es por eso que no debemos temerle a las pruebas ni a los sufrimientos, sino recibirlos como oportunidades para crecer, purificar y probar nuestra fe. Cada prueba que aguantemos nos hace un poco más fuertes y nos acerca un poco más a la madurez que Dios quiere para nosotros como sus hijos, que fuimos concebidos para gobernar con Él en su reino. La fe del reino aguanta. La fe del reino es imparable porque se aferra al Dios eterno y omnipotente. Esto significa que la fe del reino durará para siempre, sobrevivirá a todo sufrimiento y pasará toda prueba. Quizás no encontremos un mejor ejemplo que la experiencia de Job en las Escrituras. Cuando consideremos la naturaleza duradera de la fe, ya hemos hablado de él en este libro, pero vale la pena volver a mencionarlo porque su vida representa una lección muy poderosa y esperanzadora para nosotros. ¿Cuánto tiempo puede aguantar su fe? ¿Puede pasar por lo que atravesó Job y mantenerse firme al otro lado? Job fue el hombre más rico y próspero de su época, rico en familia, prosperidad y posesiones. También fue un hombre de fe que le rindió culto constantemente a Dios. Sus problemas comenzaron por un reto que surgió en el cielo. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?, volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Job 1 del 8 al 12. Satanás le quitó a Job su riqueza y sus hijos a través de una serie rápida de desastres que lo dejaron desprovisto y desvalido de todo. ¿Cómo respondería usted si de repente perdiera todo? ¿Respondería de la misma forma que lo hizo Job? Job probó su temple ante el desastre. Mostró de qué estaba hecho. Al llegar a este punto, Job se levantó. Se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. Job 1 del 20 al 22. Job no se quejó. Adoró a Dios durante el tiempo en que afrontó la más grande calamidad de su vida. La mayoría de nosotros lloraríamos, se quejaría y cuestionaría a Dios en circunstancias similares, al estar confundidos por lo que nos ha ocurrido. Después de todo, ¿no se supone que Dios nos colme de bendiciones y prosperidad todo el tiempo? Esta es la mentalidad de muchos que asisten a la iglesia de hoy, debido a una enseñanza desequilibrada que nos dice que solo debemos esperar las bendiciones de Dios y nunca las dificultades. Esto no es una actitud nueva. Hasta los 3 amigos de Job asumieron que su problema se debía a sus pecados. No podían aceptar la idea de que un Dios justo enviara o permitiera que tal dificultad afligiera a uno de sus hijos. Job demostró tener la fe del reino.
la fe que aguanta. Perdió todo, pero aún así adoró a Dios porque su fe no estaba puesta en las cosas que le había dado, sino en el Dios que se las había dado. Job sabía que no debía depositar su fe en las bendiciones porque éstas son pasajeras. Entendió que una casa y una finca, las ovejas, las cabras y los asnos eran todos provisionales, que hasta una familia, la esposa y los hijos eran temporales. Job sabía que Dios era el dueño de todo y así como Dios tiene el derecho y la autoridad de dar, también tiene el derecho y la autoridad de quitar. Todo lo que Job tenía le pertenecía a Dios y él podía darlo o quitarlo como decidiera. La frase de Job es famosa hoy todavía. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Ha alcanzado usted ese lugar en su fe? ¿Su fe podría soportar perderlo todo? Si Dios permitiera que lo despojaran de todo lo que tiene, ¿aún lo adoraría? ¿Creería y seguiría a Dios si jamás le diera otra bendición en esta tierra? Esa es la fe del reino, la fe que aguanta, la fe que cambia todo. Si su fe en Dios se basa en lo que tiene, perderá su fe si pierde lo que tiene. La fe del reino confía completamente en Dios y se aferra a las cosas con un apretón ligero. Fíjese también que Job no culpó a Dios por sus problemas. Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Con qué frecuencia culpamos a Dios cuando las cosas salen mal? ¿Cuántas veces ha culpado a Dios por lo que ocurre en su vida? Señor, ¿por qué permite que ocurra esto? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué me hace esto? Nuestra tendencia de acusar a Dios con frecuencia es el resultado del hecho de que lo más recóndito de nuestro ser no estamos realmente convencidos que Dios en realidad nos ama, ni que podemos confiar en Él. Esto viene de una duda que es tan antigua como el Edén, cuando Satanás tuvo éxito en hacer que Adán y Eva dudaran de la bondad de Dios. Dios es bueno todo el tiempo y nos ama con un amor eterno. Jamás lo culparemos por cualquier cosa que ocurra cuando estemos convencidos de esta verdad. Más bien, confiaremos en su amor y bondad y esperaremos en fe la realización de un propósito superior del que podemos ver en el momento. Job no condicionó su fe a la naturaleza y carácter del Dios de quien sabía que era recto y justo. La fe es fe, pase lo que pase. Job pasó la primera prueba de la fe. Satanás insistió que Job le servía a Dios solo por las bendiciones que recibió de Dios. Job siguió adorando a Dios en todo caso, cuando él le permitió a Satanás quitarle la riqueza y la prosperidad. El primer asalto de la competencia fue a favor de Job, de modo que Satanás intentó de nuevo. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?, volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal, y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo?
a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job 2, del 3 al 10. Satanás sostuvo que un hombre solo mantendría su integridad y fe en Dios mientras que la calamidad no lo tocara personal ni físicamente. Y si tocara su cuerpo con aflicción, éste abandonaría su fe como un novato bravucón. Así que Dios le permitió a Satanás poner a prueba a Job una segunda vez, ahora atacando su salud. Satanás afligió a Job con llagas sangrientas llenas de pus de pies a cabeza, no solo para afligirlo con gran dolor y miseria, sino para hacerlo repulsivo a la vista. Pero aún en esto, Job mantuvo su fe e integridad y se rehusó a culpar a Dios, aun cuando su esposa, que evidentemente no entendía la fe del reino, le dijo que renunciara a su integridad. «Maldice a Dios y muérete». Job contestó: «Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo?». Esta es una actitud clave para la fe del reino. Debemos estar listos para aceptar las cosas malas de la vida junto con las buenas y continuar confiando en Dios de todas formas. Él permite las pruebas en nuestra vida, no para quebrantarnos, sino para hacernos crecer en la paciencia. Dios permite que seamos probados no porque quiere vernos fracasar, sino porque Él sabe que tenemos la fe para aguantar. Pero no lo sabemos a veces y no lo sabremos hasta que lo veamos por nuestra experiencia durante un periodo de prueba. Así como Job, las personas con la fe del reino mantienen su integridad aún ante las pruebas. La integridad significa ser completamente fiel, ser uno consigo mismo, una unidad, indiviso en espíritu, alma y cuerpo. Las personas íntegras dicen lo que quieren decir y quieren decir lo que dicen. Su comportamiento es acorde con las palabras y es el mismo, ya sea que estén solos o con otros. Todas sus relaciones e interacciones con otras personas se caracterizan por la transparencia y la honestidad. ¿Se puede decir todo esto de usted? ¿Es usted un hombre o una mujer de fe totalmente equilibrado que cree en Dios, pase lo que pase, que confía en Él en los malos momentos como en los buenos, y que le sirve aún si pierde todo? La fe del reino no flaquea ante lo bueno ni ante lo malo. La fe del reino puede manejar los buenos momentos así como los difíciles. La fe del reino es estable, no importa lo que pase. Algunas personas no pueden sobrellevar el éxito. El fracaso a veces es algo bueno para nosotros, porque nos enseña a no depender en gran medida de nuestra sabiduría, aptitudes ni recursos. El fracaso nos enseña la humildad y nos ayuda a ver la necesidad de confiar en Dios en lugar de confiar en nosotros mismos. Nos da miedo el fracaso porque pensamos que como una condición permanente. El fracaso es un revés pasajero que puede servir para desarrollar nuestra fe a fin de que seamos más sabios que cuando empezamos. La fe del reino no busca problemas, pero tampoco le huye a estos. La fe del reino le da la cara a los problemas y aguanta a pesar de las circunstancias, confiando en la victoria, porque su confianza está en el Dios que no falla. La fe del reino es la fe que vence al mundo. Los principios del reino. Nuestra capacidad de discernir la fuente de las pruebas en nuestra vida es crítica para poder vivir exitosamente más allá de las pruebas. La fe para vivir más allá de las pruebas, la fe del reino,
se fortalece mediante la convicción en el poder de Dios, no en sus obras. La fe en medio de los sufrimientos significa confiar en Dios aun cuando el resultado no lo podamos ver. La fe del reino es creer que ninguna circunstancia es permanente ni definitiva, sino que está bajo la jurisdicción final del Rey del reino. La fe del reino durará para siempre. Sobrevivirá a todo sufrimiento y pasará toda prueba. Considere las preguntas de Job. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Las personas con la fe del reino mantienen su integridad aún ante las pruebas. Hemos llegado al final del capítulo 7.